David, hace años, creo que fue hace 2 años, en el 2020, que entrevisté con muchos kilos más y muchas canas menos al saco de pus, a Javier Lozano, el que fuera secretario del Trabajo de Felipe Calderón, el que es un defensor a capa y espada de Genaro García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, de todos estos personajes. Este que sigue diciendo que Felipe Calderón es el mejor presidente que ha tenido México en su historia. El conocido en el bajo mundo de las redes sociales como el saco de pus. En aquel entonces nos concedió una entrevista y me criticaron mucho que por qué le das espacio a los conservadores como Javier Lozano, si trae esta acusación de copelas o cuello del chino mexicano Shen Li Yegón, que por qué. Miren, desde la oposición, desde el panismo, desde las trincheras del tumbaburros y de todos estos personajes, dijeron que me habían puesto una madriza. Y yo decía, sí, acepto que me ponga una madriza, lo que ustedes quieran. Pero yo sabía que algún momento iba a empezar a desmenuzar esta entrevista para que antes de que Javier Lozano se convierta en Javier N, entendió el que entendió, lo exhibamos por esta defensa de Genaro García Luna, muy de la mano con los Leo Zuckerman, los Ciro Gómez Leiva y todos estos personajes. En aquel momento, Javier Lozano se tiró de tapete. Y es más, me empezó a atacar por haberlo cuestionado sobre el tema de García Luna y Felipe Calderón. Hoy, que García Luna está en el banquillo de los acusados en Nueva York. Por cierto, hoy continúa el juicio contra Genaro García Luna con testimonios de 2 agentes de las fuerzas del orden de Estados Unidos. Ya le voy a contar lo que reportan los corresponsales desde la Corte del Distrito Este de Brooklyn, por allá en Nueva York. Ayer testificó el Lobo, uno de los líderes del Cártel del Milenio, que confirma mucho de lo también declarado por el Grande, el que fuera lugarteniente de los Beltrán Leiva, sobre los sobornos pagados a Genaro García Luna, el que fue el superpolicía de Calderón. Así que permítanme rescatar esta joya. Sí, me puso una madriza, lo que ustedes quieran, pero dicen que el pez por su boca muere, decía mi nana, que en paz descanse. Y en la política, el que escupe para arriba, que se cuide, porque el gargajo le puede caer en la jeta de regreso. Échame esta parte de la entrevista con Genaro García, perdón, con Javier Lozano. Bueno, es lo mismo, están cortados por la misma tijera. De ahí escuche. Y lo que digo y lo defiendo, por supuesto, pues sí me parece francamente de muy mal gusto que, por ejemplo, ahorita estés diciendo todo lo que dijiste de Felipe Calderón, de García Luna, de Palomino, oye, no eres abogado, ¿verdad? No soy periodista, por eso lo entrevisto. No, se nota. Y por eso estoy en este... Por eso. Si fuera abogado, estuviera litigando. Por eso se nota. Y es muy importante, no sé si litigando, porque hay abogados corporativistas, laboralistas, en fin, pero lo que sí me parece sí me parece una falta de ética brutal de tu parte, es que hagas juicios como el que acabas de hacer el presidente Calderón. Si yo conozco un hombre honesto, honorable, decente, trabajador, patriota, cumplidor, es Felipe Calderón. Y que lo quieras involucrar como lo quieres insinuar, porque además a García Luna ni siquiera se le ha sentenciado en Estados Unidos, ni siquiera ha empezado el juicio en Estados Unidos, ¿sí? Y a los otros los acaban de señalar, apenas señalar, como también este irresponsable de Lozoya viene y señala a no sé cuántas personas y presenta una maldita prueba. Y eso está violando 2 principios fundamentales: el debido proceso y la presunción de inocencia. Entonces, más vale que nos acostumbremos en este país a que la procuración y la impartición de justicia sea apegada a nuestra Constitución y a nuestras leyes, con independencia del Poder Judicial. Porque lo que no puede ser es que ahorita Emilio Lozoya esté cómodamente en un hospital y ya se vaya a su casa, ni fianza le hayan impuesto para esa libertad condicional,
Y Rosario Robles, por una falta muchísimo menor de la que se está acusando a Emilio Lozoya, está en prisión que porque se puede pelar del país. Esto es criminal, esta es una persecución política asquerosa, lo que estamos viendo. Y lo que prometieron de la cuarta transformación, no ha habido nada de transformación, ha habido solamente retroceso. O sea que hay que creerle a Calderón, pero no hay que creerle a Lozoya, pero ya más o menos voy entendiendo, porque también usted salió embarrado. No los compares, no los compares, por Dios. No me interrumpa, don Javier. Yo salí embarrado. No me interrumpí. Yo salí embarrado. No lo interrumpí. Déjeme plantear y ya usted responde. Porque ¿Dónde salí embarrado? Me duele mucho el tema. Déjeme preguntarle, aceptando sin conceder que usted es un impoluto, honorable. Acepta. Se dice suponiendo sin conceder, por Dios. ¿Usted mete las manos al fuego por sus amigos Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, Chaparro? ¿O usted también va a negar calderónicamente que los conocía o que eran amigos? No eran mis amigos. García Luna sí, era mi compañero de gabinete. A los otros dos no los conocía, o algún día quizá los saludé, pero ellos sí no eran mis amigos. García Luna sí, y éramos compañeros de gabinete, ¿sí? Y a mucha honra. Y yo no vi absolutamente nada chueco y nada indebido en la actuación de García Luna. Yo no sé si después hubo problemas, pero durante la administración del presidente Calderón se comportó y trabajó con absoluto profesionalismo. Pues eso no dicen las autoridades estadounidenses, porque dicen que conspiró para traficar cocaína y hoy al encargado de la Agencia Federal de Investigaciones lo señalan de narco. Fíjese nada más cómo son las cosas, ¿no? Ustedes no vieron tan cerquita y los gringos los tienen hartados. Sí, y tú le haces caso a los gringos porque lo señalan y se acabó sin que haya habido un juicio de por medio. Por eso te digo, es la diferencia entre ser un periodista escandaloso a ser un abogado. Entonces, ese es el tema. Y por eso la opinión pública piensa que entonces ya se dictó sentencia y que ya fueron condenados a cadena perpetua. Es una brutal irresponsabilidad porque te digo, insisto, no sabes lo que es el principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia lo que dice es, todo mundo es inocente, salvo que se compruebe lo contrario. ¿Y cómo se comprueba lo contrario? En un juicio, hasta que se dicta sentencia y hasta que es cosa juzgada. Eso no ha ocurrido. Y me parece absolutamente irresponsable e inmoral que estés dictando una sentencia en un tribunal mediático sin esperar al debido proceso. Y no es suficiente para cuestionar, para preguntar de qué tamaño fue el narcogobierno del que usted formó parte con los personajes que están siendo acusados. ¿Qué piensa que el pueblo lo considera a usted y a Calderón, solo porque ha mencionado a su amigo Calderón, como dos de los personajes más nefastos y odiados de la política mexicana, porque precisamente por estas declaraciones, por sus ataques, ante, creo que cuestionamientos justos, se calienta? Lo veo muy alterado, don Javier, calmado, porque todavía no calentamos. No, lo que pasa es un chino que dice que usted por ejemplo. Por ejemplo. Mira, lo que pasa es que no estás acostumbrado a hablar con gente que te diga las cosas de frente y con más conocimiento de causa que tú, ¿sí? Entonces, el que se metió a esta fiesta fuiste tú, ¿eh? ¿Para qué me piden? Ahora sí que, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, pues entonces déjeme preguntarle, ¿es usted narco, matón, guachicolero, traidor a México? ¿Cómo se describe? Porque déjeme escuchar a un chino que dice, un chino mexicano, que usted es un matón. Básicamente lo amenazó de muerte. Y vámonos por partes, porque este tema es actual. Usted es señalado por ese... ¿Cuál tema es actual? ¿Cuál tema es actual? Hombre, no se caliente.
tranquilo que tengo todo el tiempo del mundo. Pero estoy muerto de risa, estoy muerto de risa. Este señor. Estoy muerto, yo no, porque yo tengo otra entrevista. Dice que usted le dijo copelas o cuello, y esos millones que se le incautaron al chino siguen sin definirse hoy en 2020, de acuerdo a la información que se dio a conocer por este gobierno. Usted está embarrado hasta las manitas. Así lo dijo el chino Chen Liyegón, para que se acuerde, digo. Alarcón, mayo, primera semana de mayo 2006. Este día es como 7:45 de la noche y visita mi empresa. Primera palabra dice que tú eres muy famoso, tú eres muy famoso en la industria farmacéutica, tú eres muy activo en político. Necesita, ahora tú eres mexicano, necesita tu servicio país de México. Necesita apoyo partido de PAN, ok. Entonces, tú es negocios, necesita apoyo a político. Maleta, yo abrí uno, es lleno de dinero, a 100 billetes. Y luego me dice, ¿copela o cuellos? Y me dice, ¿qué se siente, ahora tú todos los Javier Lozano, secretos de que nosotros? Entonces, no se le recuerde necesariamente por su labor como político, sino por estas expresiones? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Usted sabe dónde quedó el dinero del chino mexicano Chen Liyegón? Sí, cómo no, bueno, no sé cómo exactamente, pero cuando se le incautó ese dinero, se repartió entre distintas instituciones y todas dedicadas al tema de salud, precisamente, para atacar las adicciones. En su momento, esto fue en el 2007, 2006, 2007. ¿Sí? Entonces, esto fue hace muchos años, hace muchos años. Y si tú te fijas, nunca dijo Javier Lozano, ¿eh? Dijo Javier Alarcón, 1, y 2, y si porque obviamente, otra vez, como no eres abogado y como no eres un buen periodista, no investigaste que la FEPADE, por una denuncia que presentó el PRD en mi contra, 2 veces revisó el tema. Y en las 2 veces no encontró ningún elemento que me incriminara a mí, y se decidió el no ejercicio de la acción penal. Entonces, a mí lo del chino, lo único que te puedo decir que me provoca es risa, porque es una vacilada. Como es una vacilada también tu programa, que es a partir de puras especulaciones y puras mentiras. Pues no lo veo muy sonriente, porque dice que si le provoca risa no lo veo muy sonriente. Déjeme preguntarle, porque digo, hay un señalamiento como así de, se me ocurrió Javier Alarcón. Fui a China y se me ocurrió acusar a Javier Alarcón. Pero déjeme decirle, después de tantos años, ¿tiene o no razón el pueblo de México, los mexicanos de a pie, de pensar mal de un Javier Lozano que formó parte de un gobierno en el que dicen los estadounidenses que trabajaron con el narco, algunos de los personajes con los que usted convivió y con los que dice que no vio nada? ¿A poco no es suficiente razón para malpensar, don Javier? Pues mira, es suficiente razón para malpensar para quienes como tú no tienen la preparación suficiente y simplemente conjeturan, no respetan el debido proceso y no conocen exactamente pues cómo funciona ese gobierno. Yo me siento absolutamente orgulloso de haber trabajado y muy honrado para el presidente Calderón, un muy buen presidente de México, preparado, valiente, capaz, con experiencia, ¿sí? Con honradez, con lealtad. Y fue un gran honor ser su secretario del Trabajo. ¿Sí? Entonces, la verdad de las cosas es que el que en Estados Unidos ahorita estén investigando un caso, como ha habido tantos, eso no dice, no han juzgado, no han sentenciado a nadie. Y yo te lo recomiendo, así en plan también entre tú y yo, que antes de hacer ese tipo de juicios sumarios, esperes a que se desahoguen los procesos.
y que sepas y veas qué pruebas se presentan. No, y mire, ¿sabe qué? Es que la entrevista siguió y siguió. Ya ni me acordaba, fue una entrevista fantástica que le hace Vicente Serrano al Saco de Pus. Creo que hay un punto en la entrevista en la que vemos ahí a Javier Lozano morderse la lengua y escurrir ahí, escurrir, al hacer esta defensa tan nefasta y nefaria de tanto Felipe Calderón como Genaro García Luna. Hoy la realidad es muy distinta, como bien mencionaba Vicente al citar a su abuelita, y a muchas abuelitas, pues el pez por la boca muere, en definitiva. Y este señor no le quedó más que cuestionar el profesionalismo, cuestionar la academia de Vicente, como lo hacen los conservadores, ¿no? Al buscar discriminarnos por X o Y. A mí me parece que como periodista hizo una excelente entrevista, confrontó al personaje como debió hacerlo, y lo que es peor, pues hoy queda más que exhibido en este juicio de Genaro García Luna, del que aparecen muchísimos datos. Ahora bien, esto que plantea Javier Lozano sobre el juicio sumario y cómo es que tenemos que siempre respetar la presunción de inocencia es en el común denominador del ser humano, no de personajes de los cuales ha sido conocida su paso por el mundo. Y yo dudo mucho que el mismo Javier Lozano haya cuestionado o haya defendido la presunción de inocencia de alguien como Saddam Hussein cuando lo detienen las fuerzas estadounidenses que en un hoyo que estaba ahí, ¿no? No se sabía del genocidio que había cometido, se sabía de de las terribles situaciones en las que había incurrido ese señor, así que pues en todos los medios de comunicación así lo planteaban, ¿no? Nadie decía el señor Saddam Hussein, que es que presuntamente es inocente. No era así. Yo creo que aquí Vicente Serrano condujo la entrevista como se debía. Y bueno, le pido, creo que ya viene, se está reconectando Vicente. Vicente, mira, la verdad es que ahí fue, nos dejas anonadados con este recuerdo. Un recuerdo que pues a todos nos gusta mucho ver y escuchar. Yo no sé dónde sacas dónde sacan de que te ganó la entrevista, pues no se gana ni se pierde. Quedó más que exhibidote este señor y como bien mencionas, hoy el pez por la boca está falleciendo. Así es, mi querido Toño, políticamente hablando. Es que fui a echar las tripas, mi querido Toño. Ha pasado 2 años, pero sigo teniendo mis reacciones ante esto que quedó hace 2 años aquí en Sin Censura. Bueno, si me permite.